la verdad es que Edmundo Ledesma y yo siempre hemos estado preocupados por la situación con los indocumentados haitianos. Y por eso quisimos traer a Buenos Días Santo Domingo a Pelegrín Castillo, que es una persona que yo creo que desde que abrió los ojos, desde siempre se ha preocupado por este tema, igual que su familia. Y la verdad es, buenos días, Pelegrín. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes, debutando en Buenos Días Santo Domingo. Claro, tienes que hacerte asiduo a este programa, como siempre, Pelegrín. En esta semana ha estado circulando por las redes sociales una imagen en la cual se ve a un grupo impresionante de haitianos cruzando de Haití a República Dominicana, como dicen por ahí, perro por su casa. ¿Qué es lo que está pasando en realidad en este país con el tema de la migración? Mira, esa imagen es muy poderosa y ha provocado el impacto que ha provocado porque se ha difundido en las redes. Pero todos los que estamos familiarizados con el tema de la frontera sabemos que eso es una realidad cotidiana por años. ¿Y es negocio, Pelegrín, esto también? Yo he dicho que la estructura de corrupción transnacional más importante que opera en República Dominicana es la frontera dominico-haitiana. Opera 24/7, 365 días del año. Y a través de la estructura de corrupción transnacional que es la frontera, hay tráfico de todo tipo de ilícitos. O a conejo, cuando se toman restricciones, entonces se producen represalias y se incendian bosques protegidos, áreas protegidas, tráfico de vehículos. Recuerden el más famoso recientemente, el vehículo de doña Zoila, la cual fue secuestrada, sí, intimidada. Tráfico de armas de todo tipo. Usted quiere un AK-47, usted consigue un AK-47. Droga, ya no en gran volumen, porque llega directamente, no necesita tanto el tráfico fronterizo, pero se está dando. Armas, decía armas, contrabando de todo tipo. Pelegrín, se está dando. Es más, y no solamente por la frontera, voy a decir algo más. Incluso se está usando la vía marítima en el norte, y lo saben las autoridades, porque hay un tráfico por vía marítima que sale de Haití, llega a una zona de Puerto Plata, cerca de la Isabela, desmontan y vienen bajando por caminos interiores y se insertan ahí en Santiago. O sea que el problema es más serio que no el solamente problema, la frontera. Pero no es un problema, porque el problema es, como decía Cantinflas, un filósofo mexicano, el problema es que no sabemos cuál es el problema. Aquí estamos hablando de migración, aquí estamos hablando de flujos de migración, de regularización. El problema es que tenemos un Estado fallido. Y cuando en un espacio pequeño, donde hay 22 millones de personas... Un Estado fallido es una palabra dura. Pero es así. Haití es un Estado fallido desde que se creó el índice de Estado fallido. Pero nosotros somos un Estado débil, vulnerable, dependiente, camino a convertirnos en fallido si sigue imponiéndose la política exterior-interior que las clases dirigentes dominicanas han aceptado para complacer los poderes internacionales. Para complacer a los Clinton, para complacer a los poderes europeos para ir por orden. Ahora estamos inmersos en el caso de Odebrecht. Estamos que nada más miramos para ese lado. Muchos dicen que el problema de Haití es peor que el caso de Odebrecht, que lo sobrepasa porque es un problema constante. Desde hace tantos años es verdad que la corrupción también es constante, pero que también en este caso hay mucha corrupción pues envuelta y que además, como tú bien señalas, también hay pues manos invisibles internacionales. ¿Qué gana la comunidad internacional con tratar
de unificar la isla, como muchas veces ustedes han dicho, y si es verdad este proyecto, cuáles son las pruebas que podemos tener más allá de que casi estamos unificados? Mira, yo te voy a decir, yo creo que en realidad hay un solo problema, del cual se desprenden todos los problemas. Y es un error tratar de abordar un tema excluyendo los otros y no irnos al plano realmente decisivo. ¿Cuál es el problema de fondo nuestro? Que nosotros tenemos un Estado frágil con un débil proyecto nacional. Y de ahí se desprenden todos los problemas que estamos padeciendo y los que podemos llegar a padecer. Los países que se desarrollan y triunfan son los que tienen proyectos nacionales fuertes, que son capaces de unificarse alrededor de sus intereses nacionales. Que aquí se llama la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa estrategia la tiene que trazar el conjunto de las clases dirigentes de un país. Pero no en función de sus intereses personales, ni coyunturales, ni corporativos, ni sectoriales, sino de una visión nacional. ¿Qué pasa? Aquí eso no se da. Aquí, y pongo el ejemplo, nos dimos una constitución en el esfuerzo sin precedentes más importante de unificación de criterios sobre temas nacionales, y la misma clase política y los mismos sectores dirigentes que auspician la constitución se dedican a negarla, a violentarla, a desconocerla. Porque la constitución efectiva de un país no es la que se escribe. Claro, es la que La masa es el conjunto de intereses, de relaciones en las estructuras de poder de una sociedad. Es importante que tú digas a qué te estás refiriendo específicamente. Bueno, eso se vio en todos los campos. Mira, con el tema de la nacionalidad, por ejemplo. El Estado dominicano tiene años afianzando su posición con respecto al tema de la nacionalidad. Hay un sector de la sociedad en el que nosotros estamos ubicados, luchando por reafirmar la soberanía, la autodeterminación del Estado dominicano en materia de nacionalidad, de migración y frontera. Sin embargo, hay otro sector que es el más poderoso, es el que se ha impuesto en el gobierno y en la sociedad, que asumió otro rumbo, y es el que ha impuesto una política exterior e interior, defensiva, reactiva, que parte de la aceptación de culpabilidad, porque todas esas campañas que se hacen contra el Estado dominicano para estigmatizarlo como un Estado racista, xenófobo, antihaitiano, criminal, se hacen con el propósito de que las clases dirigentes de este país, políticas, empresariales, intelectuales, religiosas, asuman un rol para el cual no estamos preparados. Y ahí es que, vamos a decir, ahí es que está el meollo del problema con respecto a Haití y que nos está envolviendo en una situación explosiva que puede en un momento dado convertir a la República Dominicana de estado débil en estado fallido también. Y nosotros lo estamos advirtiendo hace años. Un estado que no cuida su frontera, que no preserva sus espacios, que no aplica sus leyes, que permanentemente en sus clases dirigentes está usando a Haití y a los haitianos como ficha de negociación en sus tratos con Estados Unidos, con Europa, con los organismos internacionales. Es un Estado que termina siendo desconocido, porque el Estado que no defiende sus intereses ¿Realmente nacionales, estamos utilizando a los haitianos como fichas en tratados internacionales? Sí. Yo soy testigo. Mira, yo fui a Washington en el año 2002, cuando se estaba discutiendo el DR Casta. Y yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. Y allá, en esa reunión de legisladores de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el legislador Wheeler felicitó a República Dominicana por los compromisos que había asumido con Haití. Yo me extrañé, pedí un turno de aclaración y le pregunté, mire,
yo quiero que usted nos diga a ¿Cuáles qué son? compromiso usted se refiere, porque que yo sepa, este es un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, donde entra Haití. Él se dio cuenta que yo no estaba en el secreto y me barajó la respuesta. Cuando vino el señor Robert Selig aquí, yo le pregunté, y él en el Senado de la República puntualizó que eso no era parte de la letra, pero que así como República Dominicana había consentido, como Estados Unidos había consentido que República Dominicana se adhiriera al Tratado de Libre Comercio que se venía discutiendo hace 8 o 9 años, él esperaba, los Estados Unidos esperaban que nosotros asumiéramos un esquema de corresponsabilidad con Haití a partir de la aplicación de la ley HOT en los esquemas fronterizos. En realidad fue una gestión que hizo Luis Álvarez Renta frente al presidente Bush. Recuerden que organizaron una reunión trilateral, el presidente Bush, el presidente Mejía, el presidente Aristide, y ahí fue que se acordó esa estrategia. ¿Qué se acordó? Se acordó que nosotros nos podíamos beneficiar del DR Casta, adherirnos al DR Casta, pero que República Dominicana iba también a entrar en un esquema de relación especial con Haití. Es un quid pro quo. Yo te doy el DR Casta, pero tú asumes con Haití el esquema de la binacionalidad en la frontera inicialmente. Y eso tiene una explicación histórica que por razones de tiempo no la podemos dar aquí. Pero, ¿qué pasó? Yo recuerdo que yo estaba criticando eso. Yo decía, miren, para Estados Unidos otorgar comercio, acceso a su mercado, en este caso no nos está haciendo ningún favor porque ya nosotros éramos parte de la iniciativa de desarrollo de la Cuenca del Caribe. Lo que nos estaba haciendo era, nos estaba atrayendo a un compromiso bilateral, donde íbamos a tener la competencia ya de Estados Unidos. Pero los sectores de zona franca y los sectores azucareros tenían interés de dar ese paso y impusieron esa política. Cuando yo estaba cuestionando eso frente a legisladores, recuerdo que doña Sonia, la amiga Sonia Guzmán, me sacó de la duda o de la confusión. Me dijo, no, pero que no fueron los norteamericanos que plantearon eso. Fuimos nosotros que llevamos la propuesta, porque nosotros tenemos el problema haitiano y nosotros, ya que lo tenemos que sacar algún tipo de beneficio para, en este caso, en la relación con Estados Unidos. A cesar al mercado americano a cambio de hacernos cargo. En principio, teóricamente, en principio, parece un buen trato. ¿Qué pasa? Yo le aclaraba, miren, los americanos pueden consentir comercio, para ellos eso es insignificante. Pero estemos claros que eso mismo lo van a usar contra República Dominicana, porque ellos tienen una agenda de otro tipo, que es la agenda de resolver el problema geopolítico del Estado fallido de Haití aquí. Y van a plantear reclamos en materia de migración, en materia de nacionalidad, y son los criterios de ellos que se van a imponer. Efectivamente, toda esta campaña del CIDH, esta ubicación última de República Dominicana en la lista de estados que violan masivamente los derechos humanos, es el último movimiento reforzado por Almagro y por Maduro, porque esas son las paradojas de la vida, para acercar a República Dominicana y que República Dominicana revoque sus decisiones en materia de nacionalidad. El riesgo de no hacerlo, que está ahí suspendido, los empresarios lo saben, es que el Congreso americano, el Senado americano, tome medidas para suspender la aplicación del DR Casta y por tanto los beneficios de los grupos empresariales en Estados Unidos y en Europa. Eso no lo dicen a la población y eso pasa porque se ponen a hacer tratos, no en función de una visión nacional, sino en una visión corporativa. Y los políticos, la clase política, ha aceptado esos esquemas, entendiendo que el interés nacional es el interés de los grandes grupos empresariales, y no es así. Por eso
en el fondo lo que están proponiendo es la unificación del mercado para comercio e inversión en una alianza de las oligarquías insulares, pero al precio de entregar la nacionalidad, la migración. A los grupos de aquí no le importa mucho. Pero los grupos empresariales dominicanos fueron parte de esta negociación, Sí, claro. O sea, fue en contubernio, vamos a decir, en unión. Mira, cuando yo era ministro de Energía, participé en una reunión de la Asociación de Industria, donde estaban 2 ministros más, el de Relaciones Exteriores y el de Industria y Comercio. Ahí quedó claro la estrategia prioritaria de la política dominicana. Vamos a consolidar nuestro dominio en la isla. Porque todo esto a partir de una serie de ilusiones de que República Dominicana, un estado frágil, puede jugar el rol de tutor o de protutor de Haití, un estado emblemático, fallido pero emblemático y problemático. Entonces, yo les advertía, miren señores, vamos a estar claros, no es que el mercado haitiano se deba despreciar, pero aquí hay una estrategia de atrincheramiento en la isla. En vez de pensar en los mercados internacionales, que están abiertos, el mundo está abierto, la estrategia que se está siguiendo es una estrategia retrógrada, atrasada, que nos complica en una situación muy difícil, porque es verdad, nosotros somos el país que más interés tiene que Haití sea seguro, estable, eventualmente próspero, lo puede y lo debe ser. Donde tenemos grandes diferencias es en la forma de asegurarlo. No podemos nosotros involucrar en ese papel de ser hegemónicos en Haití. Aquí se está apostando a eso. Pero ¿a qué precio? Al precio de que por mercado tenemos que ceder en materia de migración, tenemos que ceder en materia de nacionalidad, tenemos que ceder en materia de frontera. Todo eso. El problema es que Es ellos tienen complejo, 10 hijos y nosotros es no. bastante complejo el Muy tema, complejo. porque hablamos al mismo tiempo de que las grandes potencias económicas, la Unión Europea, Estados Unidos, tienen como plan estratégico que eso sea así. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Porque hablamos de que si seguimos creando fricción entre Haití y República Dominicana y lo cierran en el mercado norteamericano, como ya usted dijo que hay incluso una amenaza, hay una situación de comercio internacional. El muy mundo, difícil. ahora mismo se abrió una oportunidad brillante para la República Dominicana, porque el escenario mundial cambió. Y cambió en los Estados Unidos. El planteamiento de Donald Trump Sí, es totalmente contrario. le abre una ventana a República Dominicana para replantear el tema. Porque en el periodo anterior había un enfoque dominado por el globalismo, dominado por el discurso de eliminación de fronteras, dominado por unos compromisos muy profundos y antiguos de las élites liberales de Estados Unidos. Los Kennedy, Sí. núcleo originario de todo esto, Los que Clinton. los dominicanos no lo olviden, los Clinton, últimamente los Obama, y es un compromiso antiguo, que me lo destacaba un diplomático latinoamericano que conoce mucho la escena internacional, de el caucus negro de Estados Unidos con las comunidades afroamericanas. La visión que ellos tienen es que República Dominicana, en realidad en términos históricos, fue una especie de despojo, de expoliación que se le hizo a la revolución haitiana. Que la independencia dominicana, porque así es que se vende desde el punto de vista haitiano y desde la élite haitiana, el fracaso nacional haitiano. La independencia de República Dominicana, 27 de febrero de 1844, fue posible, no solamente porque aquí había un grupo de racistas que no querían convivir con Haití, sino porque hubo apoyo de las potencias de la época para quitarle a Haití la parte más importante de la isla Santo Domingo. Eso se ha estado vendiendo internacionalmente y lo sabe el gobierno y lo saben las clases dirigentes, y si no lo saben es peor. Entonces, ¿qué pasa? Con eso es que nos están combatiendo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que replantear los temas. Nosotros lo primero que tenemos que demostrar es que este país ha luchado por su independencia frente a Francia, a España, a Estados Unidos,
al Reino Unido en los temas de su integridad territorial y frente a Haití. Y que tenemos derecho, como tiene Haití, al propio desarrollo, a la identidad, al proyecto nacional propio. Y que no nos pueden hacer corresponsables, ni mucho menos el espacio de solución al problema estratégico que sin duda es el Estado fallido de Haití. Así no hay solución ni para los haitianos ni para nosotros. Eso implica un cambio profundo de la política exterior e interior. Y no solamente en este campo, en todos los campos, porque eso nosotros lo hemos visto en todo. Yo le menciono áreas como los espacios marítimos, la exploración de petróleo y gas del país, la recuperación del control del espacio aéreo de República Dominicana, el mismo tema de el control de la frontera, de los espacios de la frontera, la gestión del agua. Fíjate, para cualquier país esos son temas estratégicos. Sin embargo, no están en la agenda nacional. Lo trata la Fuerza Nacional Progresista, lo trato yo, algunos que otros actores, pero las clases dirigentes del país no lo tratan. No les importa. De verdad, esos temas no están en la palestra. No les importa. Al contrario, el esquema que hay es que el Estado Dominicano sea eso, un Estado enclenque, un Estado débil, un Estado que no sea capaz de regular, de aplicar sus propias leyes, porque hay un Estado paralelo, impuesto por relaciones de poder de la oligarquía, donde predominan posiciones antinacionales y la estructura política del momento, porque los políticos son desechables. Ahora los políticos asumen cuotas de responsabilidades y después se cambian, pero los verdaderos jugadores son otros, nacionales e internacionales. Y no le importa un carajo, vamos a decirlo así, la suerte de 10 millones de dominicanos. Por ejemplo, Pelegrín. Óyeme, yo quiero decir esto para que quede claro. Porque a nosotros nos han descalificado, nos han atacado, diciendo que nosotros somos enemigos de los haitianos. Los mejores aliados de Haití y su futuro como nación somos nosotros. Somos nosotros los mejores aliados. Los peores enemigos de una solución dominicana a los problemas haitianos somos nosotros. Ahí está en esencia el cambio que se tiene que producir. Nosotros tenemos que tener capacidad de fijar los límites de nuestra cooperación. No hemos sido capaces, entre otras cosas, porque decimos una cosa, afirmamos una cosa y hacemos otra. Y por eso no nos creen. Cuando uno habla con diplomáticos de diferentes partes del mundo, nos dicen, bueno, ustedes tienen razón, pero ustedes son los que lo traen. Eso te iba a decir, porque los empresarios también tienen la culpa, que no respetan. Creo que es un derecho constitucional el 80-20, ¿verdad? Es constitucional, está en el Código Laboral hace muchos años, y el primero que lo viola es el Estado. Y después los empresarios. O sea, le cabe multa al empresario. Un problema grave de un asunto de intereses particulares, porque evidentemente los empresarios aupan eso, pero también la frontera es el mejor negocio de los militares. Claro, pero ¿por qué yo estoy diciendo que nosotros o nos comportamos como Estado o nos van a tratar peor que una colonia? Yo hice un emplazamiento la semana pasada a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional, tienen que cumplirlo, porque el incumplimiento de ese mandato implica la desaparición de República Dominicana y la desaparición de las Fuerzas Armadas, por lo menos de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Porque por el camino que vamos, ¿qué es lo que se está creando? El tercer espacio en la isla. Un espacio bajo control de los intereses privados nacionales e internacionales, sustraído a la competencia del Estado, el Quisqueya binacional. Y eso es parte de una estrategia que la esbozó ya Fox News, cuando habló aquella vez de la
de la frontera de la República Un país tan binacional. chiquito, de que una isla tan chiquita con todo. Claro, porque ese es el enfoque. Ellos optaron por el enfoque mínimo. Los haitianos mismos deben preocuparse. Porque en ese enfoque, el enfoque que todo va, el centro de poder real de la isla va a estar aquí. Y ellos serán Un satélite. Una provincia. una provincia del occidente de República Dominicana. ¿Qué hacer, Pelegrín? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué puede hacer qué debe hacer la clase política? ¿Qué deben hacer ustedes? Mira, como en fuerza la nacional? clase política, en los partidos hay mucha gente que conoce estos problemas. Algunos están derrotados, asumiendo una actitud de que no hay nada que hacer porque las potencias decidieron. Tenemos unas imágenes ahí de los haitianos Sí, la han puesto cortando, varias no, esas no las he visto, cortando los árboles, Sí. que es algo muy importante también, a ver si nos las ponen. Pelegrín, miren ahí, mira Pelegrín, esto es algo que anda Sí. circulando en el WhatsApp y aquí hay cantidades. Eso es antiguo, eso nosotros lo recibimos hace mucho, Sí. ahora vale la pena ponerlo para que la gente vea. Incluso yo les recomiendo a los que tengan interés en profundizar en el tema, que busquen en YouTube 2 documentales. Uno, que lo hizo un equipo nuestro, se llama La Tierra Perdida, lo dirigió Josie Abadi. Vale la pena verlo, tiene muchas visitas. Y hay otro del oceanógrafo francés, Jacques Cousteau, que se llama Las Aguas del Infortunio, que tiene más de 30 y pico de años. Y eso es lo que explica el problema. Ahora, frente al problema, la actitud cínica de la comunidad internacional, por eso yo hablo de conspiración de silencio. Porque cuando tú hablas con los grandes decisores de política internacional, todos te dicen que es un Estado fallido. Todos te dicen que es un Estado fallido. En Estados Unidos lo saben los canadienses, lo saben los franceses. Y ellos son los que tienen una cuota de responsabilidad alta en esa situación. Aquí todo el mundo en privado te lo acepta. A mí un importante político nacional me dijo, es verdad, es un Estado fallido, pero no se puede decir, no lo digas tú, que tú vas a ser ministro. ¿Qué se hace con un Estado fallido? Reconstruirlo. Pero las bases nacionales. Ahora, ¿cómo se va a reconstruir? No se va a reconstruir nunca mientras entiendan que aquí hay una solución. Mientras aquí le estemos dando los trabajos que allá no se generan. Y no es verdad, Sonia Mateo, que los dominicanos no quieren trabajar. Ese es un discurso discriminatorio de los dominicanos. Es la idea de que los dominicanos son unos vagos, de que los dominicanos no quieren trabajar. No, los dominicanos lo que quieren es trabajar en su país con un empleo digno y seguro y estable. No trabajar en las condiciones que imponen los haitianos. De preesclavitud. Claro, porque tú encuentras empleadores que te dicen, no, pero es que se le está pagando lo mismo. Y es verdad, al dominicano le pagan lo mismo que al haitiano. No es lo contrario. No es que al haitiano le pagan lo mismo que al dominicano. Y pasa así porque hay mano de obra en abundancia. Óigame, el salario real, que lo entienda todo el mundo, el salario real que están cobrando millones de dominicanos hoy es el salario de principios de los 90. Y lo saben todos los economistas, que el factor preponderante de esa realidad Es económico. es la sobreoferta de mano de obra extranjera en condiciones de ilegalidad, que es lo que ha impedido que se produzca la ruptura, lo que John Kenneth Galbraith llama la ruptura del equilibrio de la pobreza. República Dominicana ha estado sacando su mejor recurso humano al exterior, pero al mismo tiempo está llegando Lo peor. recursos humanos, no lo peor, porque yo te voy a decir desde el punto de vista individual, humano, el haitiano que viene aquí, hay que entenderlo, es el drama humano. Sí, sí. Pero esta solución, o sea, nadie me entiende que es una actitud contra los haitianos. Si yo fuera haitiano estuviera haciendo lo que ellos están haciendo. El problema es que esto no es un tema que se pueda analizar solamente en el plano individual. Tenemos que ver que detrás del drama de las personas está el drama de las naciones y que la solución real
a los problemas de 20 millones en una convivencia difícil y retadora, exige soluciones de Estado y soluciones internacionales. El Estado fallido de Haití debe ser reconstruido por los que pueden y deben. El problema es que solos no podemos. Pero sí nosotros tenemos la palanca para mover a la comunidad internacional. Y eso pasa por algo muy importante, demostrar que no hay solución dominicana. Cuando nosotros insistimos en el tema del muro, no lo decimos por un enfoque simple. El muro es un mensaje al mundo. Y no es solamente físico-tecnológico. Es la afirmación de un país. Por eso es que insistimos que debe construirse por clamor popular, por un referéndum, donde el país le diga al mundo, no, espérate, nosotros queremos un muro, porque somos dos países diferentes. Queremos lo mejor para nuestros vecinos y hemos sido los más solidarios en todo el mundo. Pero, ojo, ya no abusen, como diría Chapulín Colorado, no abusen de nuestra nobleza, sí. No abusen de nuestra nobleza, no se aprovechen de nuestra nobleza. Pero bien, rápidamente, en un minuto, ahorita mencionaste una frase que me gustó, si quiere un Estado enclenque, y hablaste de temas que son fundamentales, el agua, etcétera, etcétera. Precisamente usted ha estado trabajando y ha hecho estudios en torno a que en la República Dominicana ciertamente se produce petróleo y gas natural. Entonces, ese petróleo, ese gas natural, cuenta con la calidad necesaria para ser industrializado. Y si es así, ¿qué ha pasado? Que aquí no se ha hecho, cuando todos sabemos que esto sería un alivio impresionante. Un cambio total. Total de lo que es la economía dominicana. Mira, yo te prometo, Edmundo, que en una segunda visita nos vas a explicar, puedo desarrollar muy bien, muy interesante. Esto, porque es un tema muy importante que amerita tiempo. Sí te resumo. Aquí tenemos petróleo y gas, en tierra y mar. No podemos decir que es comercial, con potencial, ni podemos decir que no es comercial. Sí te puedo decir, le puedo decir a usted y a los amigos y amigas televidentes, que no se ha hecho el esfuerzo serio sostenido, históricamente me refiero, para determinarlo. Cuando yo estaba en el ministerio, se trazó toda una estrategia. Una parte se ha estado cumpliendo y va muy bien. Habían acuerdos tomados para avanzar enormemente en esa dirección y tener la mayor información obtenida directamente por el Estado al más bajo costo y a partir de ahí entonces tomar las decisiones. Pero le puedo decir que en opinión de expertos que han visto lo que tenemos y han visto los otros datos generales, hay muchas razones para nosotros explorar petróleo y gas y áreas altamente interesantes a los fines de lograr no convertirnos en el Qatar del Caribe. Claro, pero por lo menos nuestro consumo. Si nosotros logramos el consumo interno por 30, 40 años, eso cambia totalmente. Y ahora el gas natural. Ahora, sí le puedo decir que hay intereses que no quieren, que no le interesa, porque lo que quieren es un Estado sometido, débil, controlado, a su servicio, al servicio de ellos. Como siempre. Pelegrín, nos debes esa entrevista entonces, porque es un tema fácil. Es un tema muy importante, tanto como el haitiano. Y ojalá que los ciudadanos nos hagamos un anuncio. El jueves que viene tengo una conferencia, los invito, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, sobre República Dominicana, Estado archipelágico. Muy interesante. ¿A qué hora, Pelegrín? A las 6:30 de la tarde, en el auditorium, pero en la sala
Max Enrique Ureña. El En la Escuela jueves de Derecho, próximo, o sea, este jueves. Este jueves, a En las la 6:30 de Allí la tarde. estaremos. Allí estaremos. Es un tema que está relacionado Sí, también. sí, Bien. ahí estaremos. Muy bien. Gracias, Pellegrini, Ok, gracias a usted. por estar con nosotros. Continuamos con Buenos Días, Santo Domingo.